Ya. Voy a compartir la clase. ¿Cómo les fue ya con su primer reporte con datos experimentales? ¿Todo bien? ¿Pudieron hacer sus gráficas? Bueno. Sí, sí, profesora. Ok, muy bien. Pues vamos a seguir con el manejo de datos y hoy les voy a proporcionar datos para que establezcan una curva de calibración. El tema también paralelo en esa práctica, como vieron en el escrito, en la práctica 4 que está en el aula, también habla de la medición y del error. ¿Sí? Los objetivos es describir el concepto de estudio cuantitativo, reconocer la importancia de la medición en los trabajos experimentales, mencionar algunos de los errores más frecuentes en la medición de las variables de un experimento, utilizar una hoja de cálculo para ordenar y graficar los datos obtenidos en un experimento, encontrar relaciones sencillas entre las variables independientes y dependientes en un fenómeno. La semana pasada vimos qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Bueno, vamos a seguir un poco con ese tema, nada más que ahora ver cómo procesar los datos experimentales y asociar, relacionar esas variables. El buen ejemplo es la curva de calibración. Bueno, primero les voy a explicar cómo se midió. Para hacer la curva de calibración, en este caso fue para medir glucosa. Ese método lo van a usar ustedes más adelante en el laboratorio de ingeniería bioquímica. El método que se usa es el método colorimétrico de DNS o también conocido como método de Miller para cuantificar la glucosa, ¿sí? Aquí es más bien para ilustrarles que tengan un poco de idea de qué se trata. No es para que sepan paso a paso cómo se hace, ¿sí? Lo importante aquí es que veamos qué es una curva de calibración y cómo se relacionan las variables de respuesta y las variables independientes. ¿Está bien? Y el manejo de datos también. Entonces, primero se prepara 100 mililitros con una concentración de 1 gramo por litro. La curva de calibración para todo equipo de análisis, la curva de calibración, su objetivo es relacionar la respuesta que les da el equipo que usan con la concentración de lo que quieren medir. En nuestro caso queremos medir glucosa, ¿sí? Entonces quiero saber cuando tengo, no sé, 10 miligramos por litro de glucosa, ¿cuánto me va a decir el equipo? ¿Qué respuesta me va a dar? Si el equipo da por ejemplo, una densidad óptica o absorbancia, como en el caso de los métodos colorimétricos, porque vamos a usar un espectrofotómetro que vieron la semana pasada que es, ¿sí? Si usamos como equipo el espectrofotómetro, la respuesta del equipo es absorbancia, ¿se acuerdan? Entonces vamos a necesitar relacionar absorbancia con concentración de glucosa.
Para eso necesitamos la curva de calibración. ¿Sí? Si el equipo que uso, pues no sé, es un potenciómetro, ¿no? Me da el valor del potencial en milivolt. Pues voy a necesitar saber qué concentración corresponde o qué valor de milivolt corresponde a diferentes concentraciones de la sustancia que quiero medir. ¿Sí? Entonces, para establecer una curva de calibración, lo que el experimentador debe de hacer es preparar estándares, es decir, soluciones con concentraciones conocidas, que él va a preparar sabiendo, ahí tengo 10 soluciones de diferentes concentraciones y va de 1 gramo por litro hasta 100 gramos por litro, ¿no? Por decir algo. Conozco las concentraciones de las soluciones, esos se llaman estándares, y a cada concentración, a cada estándar, voy a medir cuánto me da el equipo, cuánto me da en milivolt, cuánto me da en absorbancia. Y ya voy a poder establecer la curva de calibración. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Bueno, vamos a retomarlo, pero creo que era importante que les diga un poquito antes. Entonces, en nuestro caso, vamos a usar un método colorimétrico que es el de DNS, del ácido dinitrosalicílico, que va a reaccionar con la glucosa, que es un azúcar reductor. Se da una reacción de oxidorreducción y bajo las condiciones que se da de la reacción, cambia el color. Por lo tanto, se puede medir en un espectrofotómetro a una cierta longitud de onda. Vamos a poder tener una respuesta en términos de absorbancia. Y esa absorbancia va a depender de la concentración en glucosa. Entonces, primero el punto 1 dice que se prepara una solución patrón de glucosa. La solución patrón también se dice solución madre. Es una solución que contiene la sustancia que quieran medir para preparar sus estándares y tiene una concentración un poquito determinada, en este caso es de 1 gramo por litro. ¿Cuánto van a pesar de glucosa si preparan 100 mililitros? ¿Los mismos 100? ¿Pero en qué unidad? ¿No? No, si quieres preparar 100 mililitros de una solución madre de glucosa con 1 gramo por litro, ¿cuánto van a pesar? 1 gramo. 1 gramo tampoco. 1 gramo sería para 1 litro, pero nada más van a preparar 100 mililitros. ¿0.1 gramos? Bien, sí, 0.1 gramos o bien 100 miligramos. ¿Está bien eso para todos? Sí. Bien. Bueno, entonces, con esa solución madre de glucosa se prepara por triplicado. Los estándares son las soluciones de concentración conocida que preparan. Por triplicado
Esa es la tabla de preparación de la cuba de calibración. Aquí viene el número de tubos, son 11 tubos. Cada tubo se va a preparar 3 veces lo mismo, por triplicado, para tener 3 mediciones para el mismo estándar. Teniendo 3 mediciones de lo mismo, podemos tener mayor precisión, disminuimos el error de medición que va a haber, ¿no? en el valor considerado. ¿Está bien? Maestra, ¿podría regresar un segundo a la diapositiva anterior? Por favor. Sí. Aquí. Ya listo, gracias. Bien, esa es la tabla de preparación de los estándares. Bueno, quisiera que pues la entiendan un poco, ¿no? Puede ser que les den la tabla y ya está lista, pues nada más tienen que prepararlo y ya está, ¿no? Pero pues la idea es entender el por qué hacemos las cosas lo más que podamos, ¿no? Eso permite evitar errores. Entonces, si se fijan, aquí nos dice el tubo y aquí dice volumen de la solución patrón. La solución patrón se refiere a la solución de glucosa que tiene una concentración de 1 gramo por litro. ¿Está bien? Es nuestra solución madre. Bien. En el primer tubo, bueno, si se fijan, aquí vienen mililitros. Son diferentes volúmenes, va de 0 hasta 1. Va cambiando ese volumen en función del tubo o del estándar. Y también se pone agua, volumen de agua. Se va a poner, obviamente, agua destilada. En mililitro también va de 1 hasta 0. Entonces va cambiando también los volúmenes de agua. Y la última columna nos da la concentración de glucosa en miligramo por litro de cada estándar. ¿Sí? En el tubo 1 tengo el estándar 1, en el tubo 2 el estándar 2 y así. Cada uno con su concentración diferente de glucosa. Bien, ¿por qué hago eso? Porque necesito esos tubos con esos estándares, porque a cada estándar le voy a aplicar el método de DNS y voy a medir la absorbancia. Entonces yo voy a saber cuando hay 100 de glucosa me da una absorbancia de 0.2. Cuando tengo 200 me da una absorbancia de 0.210 y así. Y voy a poder relacionar absorbancia con concentración de glucosa. Ese es lo que se debe de hacer para establecer una curva de calibración. Bien, entonces, para preparar esos estándares, pues se mezcló agua con la solución madre. ¿Sí? El primer tubo, si se fijan, no tiene nada de la solución de glucosa, es decir, no tiene glucosa y es pura agua, es 1 mililitro de agua destilada. La concentración es de 0. Esa solución también se llama el blanco. Sí, no sé si se acuerdan de la presentación del espectrofotómetro la semana pasada. Sí se mencionó que se hace el autocero o se calibra el equipo con un blanco que contiene todo menos la sustancia a medir. Esa solución es la que vamos a usar para calibrar el espectrofotómetro. No tiene glucosa. Pero sí le vamos a adicionar todos los demás reactivos que se usan en ese método. ¿Sí? Después se pone 0.1 mililitros de la solución madre más 0.9 mililitros de agua. 0.2 de la solución madre más 0.8 mililitros de agua. Y así va a ir aumentando el volumen de la solución patrón
hasta llegar a 1. El último tubo, el 11, tiene 1 mililitro de la solución patrón y nada de agua. ¿Sí? Por lo tanto, ese estándar tiene la misma concentración que la solución madre. Es decir, 1 gramo por litro o 1000 miligramos por litro, es lo mismo. ¿Hasta aquí está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, si en su blanco, siempre hay que pensar hacer su blanco, que es agua en este caso, ¿sí? Y va a tener el mismo procedimiento que todos sus estándares. El último tubo no tiene dilución. La dilución es cuando se adiciona agua a una solución para disminuir su concentración. Aquí no hay agua. Es un mililitro madre que prepararon. Por lo tanto, la concentración sigue siendo de 1 gramo por litro. Y todas las demás hay dilución. Por ejemplo, aquí solamente se pone 0.1 más 0.9 de agua. Entonces, al poner el agua, se disminuye la concentración de glucosa, ¿sí? Da 100. Y así, en diferentes proporciones. Por ejemplo, aquí es 0.5 y 0.5. Si se fijan, aquí hay una dilución, pusieron mitad y mitad, por lo tanto la concentración es la mitad de lo que teníamos en la solución madre, 500 miligramos por litro. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Bien. También hay que notar aquí que en todos los tubos el volumen final que tienen es 1 mililitro. 0.1 más 0.9 me da 1. 0.2 más 0.8 es 1. 0.3 más 0.7 es 1. Los tubos, después de haber adicionado tanto la solución patrón como el agua, todos al final tienen 1 mililitro. Eso depende del método que van a usar, ¿sí? Bueno, también tener en mente de que con esa curva de calibración que se va a estar haciendo, solamente se va a poder medir glucosa hasta 1000 miligramos por litro. Si la muestra tiene más, no sirve esa curva de calibración o tenemos que hacer algo para que sí se pueda usar. ¿Hasta aquí está bien? Sí. En su reporte busquen y pongan información sobre lo que es una curva de calibración, que eso es muy importante. Bueno. Bueno, es casi lo mismo, pero les puse como en dibujo. Tenemos la solución patrón de glucosa que tiene una concentración, vamos a llamarla C1, que es igual a 1 gramo por litro. Hasta aquí van bien. Es lo mismo de la tabla, pero en esquema. ¿Sí está bien? El primer tubo, el tubo 2, se pone un volumen de esa solución patrón de glucosa que vamos a llamar V1 de 0.1 mililitros. Y se adiciona 0.9 mililitros de agua destilada. Por lo tanto, el volumen final, que vamos a llamar V2, es igual a 1 mililitro. Después de haber puesto tanto la solución patrón como el agua, el volumen final es de 1 mililitro. ¿Sí está bien?
Bueno, entonces teniendo esto y con esa fórmula C1 por B1 igual a C2 por B2, pueden calcular cuánto es la concentración que obtienen en cada solución estándar. En nuestro caso es la C2. C1 es 1 gramo por litro, es la solución madre. ¿Cuánto se pone de esa solución madre? Es B1.1 mililitros. Y B2 es el volumen final después de haber puesto tanto el agua como la solución de glucosa. ¿Está bien? En nuestro caso es 1 mililitro. Por lo tanto, C2, ¿de cuánto es? ¿Cuánto les da la concentración 2 del estándar? Nada más es hacer el cálculo aquí, sustituyendo los valores, ¿cuánto les da? Cero punto uno, ¿no? 0.1. 0.1. Muy bien, 0.1, ¿qué unidad tiene su concentración? Gramo por litro. Muy bien, 0.1 gramo por litro. Y es lo que teníamos en la tabla, ¿no? Para el tubo 2, la concentración 2 es 0.1 gramo por litro, es lo que tenemos en la tabla anterior. El tubo 2 tiene concentración de 100 miligramos por litro, es lo mismo que punto 1. Nada más que aquí, pues hicimos el cálculo, ¿está bien? Entonces pueden calcular, a ver cómo les puse, pues para el tubo 3, el que sigue, con esa fórmula, pueden calcular cuánto resulta la concentración en cada estándar después de haber hecho las diferentes diluciones. ¿Sí? Por ejemplo, el C1 es la solución madre de glucosa, esa siempre va a ser de 1 gramo por litro, aquí en nuestro caso. Lo que va cambiando es el volumen 1. En el tubo 3, ¿cuánto es B1? De la tabla que les presenté antes. Cero punto nueve, ¿no? 0.8. No, B1 es el volumen de la solución patrón. Esa que me das es el volumen de agua. B1 es el volumen de la solución patrón de glucosa. ¿De cuánto es en el tubo 3? ¿No la tienen? Tubo 3. Volumen de la solución patrón, 0.2 mililitros.
¿Sí está bien? Más 0.8 mililitros de agua. Bueno, entonces B1.2, C1, 1 gramo por litro, esto no va a cambiar. Y B2, ¿cuánto es B2? 0.2 mililitros. No. ¿B2 qué es? 1 mililitro. Bien. B2 es del ejemplo que vimos aquí con el tubo 2. B2 es 1 mililitro. Es el volumen final que van a tener al momento de mezclar la solución patrón con el agua destilada. Todos los tubos tienen un volumen final de 1 mililitro. B2 es igual a 1 mililitro. ¿Sí está bien? En el tubo 3 se mezcló 0.2 mililitros de la solución madre más 0.8 mililitros de agua. Me da un volumen final de 1 mililitro. No siempre va a ser 1 mililitro, pero en ese método sí, así es. Bueno, entonces, ¿cuánto me da de C2? Verifiquen que sí les dé ese valor. ¿Sí? Concentración 2 del estándar 2, pues es C1 que multiplico por B1 dividido entre B2. C1 sigue siendo la concentración de la solución madre de 1 gramo por litro. B1 ahorita es igual a 0.2 mililitros en el tubo 3 y B2 sigue siendo de 1 mililitro. Por lo tanto, me da C2 igual a 0.2 gramos por litro. Así es como uno determina pues concentraciones de los estándares. Y así podemos hacerlo hasta el tubo 10. El tubo 11 ya vimos que no tiene nada de agua, por lo tanto la concentración final es de 1 gramo por litro. Todos los demás tubos, si se les aplicó, se les hizo una dilución para disminuir su concentración de la solución madre y obtener diferentes concentraciones de estándar. Bueno, esa es la idea cuando se prepara una curva de calibración. Y también para que vean lo que es una dilución. Entonces anoten y también investiguen más, lean más, si todavía hay dudas. Y también pueden practicar esos cálculos, ¿no? Bueno, cuando tenemos todos nuestros estándares por triplicado, o sea, hay 3 tubos 1, 3 tubos 2, 3 tubos 3, ¿sí? Y a todos contienen 1 mililitro, se le adicionan 1 mililitro del reactivo de DNS a cada tubo y se agitan. Se calienta en un baño de agua en ebullición durante 5 minutos. La reacción que se da entre el ácido dinitrosalicílico y la glucosa como azúcar reductor se da pues en temperatura de agua de ebullición. Con 5 minutos es suficiente. Se sacan los tubos y se enfría en hielo. Se agregan 8 mililitros de agua destilada a cada tubo y se agita y ya se puede hacer la lectura de la densidad óptica o absorbancia en el espectrofotómetro. En este caso, en este método, la coloración que da en cada tubo es
se lee mejor a una longitud de onda de 575 nanómetros. Es donde hay mayor absorción de luz, pues. El reactivo de DNS cuando se prepara es de color amarillo. Después de la reacción con la glucosa y que se caliente a ebullición, el color cambia a color café oscuro. Bueno, entonces en el espectrofotómetro, ¿se acuerdan? Nos dijeron que hay que establecer una cierta longitud de onda. En este caso, para ese método de DNS, es 575 nanómetros. ¿Sí? Y también se debe de calibrar con el blanco. En nuestro caso, el blanco es el tubo 1, que solamente tenía 1 mililitro de agua, pero también se le puso el DNS, también se le puso a ebullición, también se enfrió, también se le puso 8 mililitros de agua destilada. El blanco siempre tiene todo el procedimiento. La única diferencia es que no tiene la glucosa. ¿Sí? Para que la calibración del espectrofotómetro salga lo mejor posible. Ponen su blanco y si el equipo da un valor, porque puede ser que haya absorción de luz a esa longitud de onda de los otros reactivos que no sean glucosa, puede ser que les dé, me da una absorbancia de 0.150. Bueno, pues ahí le apretan una tecla del espectro donde dice auto cero, le apretan y el equipo ya indica 0. Eso es calibrar el espectrofotómetro. Así que después, cuando ya van a pasar sus estándares que sí tienen glucosa, realmente la absorbancia que van a leer realmente se debe a la presencia y a la cantidad de glucosa que hay. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, eso ya nos lo presentaron la vez pasada para presentarnos el espectrofotómetro. Les puse estos que son los dos que encuentran en los laboratorios de docencia en la UAM. Y unos hasta tienen el carrusel. El rayo de luz pasa aquí, si se fijan. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Bien. Entonces, esa celda en esta posición es la que se va a medir. Si le cierran aquí y hacen la lectura, se va a medir y se pone una celda aquí, porque aquí nomás está la base. Se va a medir aquí, es la posición de lectura. Sale el rayo de luz, pasa a través de la muestra y llega al detector. ¿Sí? El carrusel, pues lo pueden programar y se va moviendo y les va aquí alistando tubo 1 tanto, tubo 2 tanto y así. No se alcanza a ver el autoseo, pero es una de esas teclas dependiendo de los equipos, ¿no? Es fácil de usar. Bien. Entonces, para eso, ¿se acuerdan? También nos presentaron lo que es la ley de Berlambert, que es la que va a presentarnos eso, la relación entre la absorbancia o la densidad óptica con la concentración de la sustancia a medir. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuánto les dije que se medía la glucosa? 575 nanómetros, ¿no? Entonces, aquí estamos en el espectro visible, ¿no? Vamos por acá. Bien. De nuevo, es esto de la ley de Berlambert, la absorbancia de la disolución a una longitud de onda dada es la que aquí tienen como A mayúscula, depende de un coeficiente de extinción molar, que eso depende de la molécula que están cuantificando.
B es la longitud de paso de la cubeta. Y C, la concentración de la disolución. Es una relación empírica que relaciona la absorción de luz con las propiedades del material atravesado. ICO es la intensidad de la radiación incidente y I mayúscula es la intensidad de la radiación a la salida. Es decir, si no tenemos nada de absorbancia, la absorbancia es cero, no hay interacción de la luz con ninguna molécula aquí en suspensión, pues ICO es igual a I. ¿Sí está bien? Eso es cuando la absorbancia es igual a cero. Y el valor máximo de la absorbancia es 1, porque eso significa, pues al revés, que todo lo que es la radiación incidente se absorbe y I es igual a 0. Entonces los valores de absorbancia siempre van de 0 a 1. Y acordarnos, pues es obviamente que la absorbancia está relacionada con la concentración de la sustancia, de acuerdo a esta ley de Lambert-Beer. Y acuérdense que la absorbancia o densidad óptica no tiene unidad, es adimensional. Bueno, no les puse todas las fórmulas, pero porque es una relación entre dos intensidad de radiación, que es la transmitencia, y luego de ahí se saca la absorbancia. Pero acuérdense que la absorbancia es un número sin unidad. Bien. Entonces, les voy a dar datos y ustedes van a trabajarlos de acuerdo a esa tabla. Van a poner esa tabla en el reporte. Para presentar los datos obtenidos, para obtener la curva de calibración, para medir glucosa. Aquí están los datos experimentales de densidad óptica. 1, 2, 3, porque acuérdense que para cada estándar se hizo 3 veces lo mismo. La primera columna dice concentración del estándar en miligramo por litro, va de 0, que era nuestro blanco, hasta 1000 miligramos por litro, ¿se acuerdan? Esas son las concentraciones de los estándares, son las que se prepararon a partir de la solución madre. ¿Sí? Se aplicó el método de DNS, se midió la absorbancia y esos son los resultados que se obtienen de los estándares. Esas son las absorbancias obtenidas para cada estándar. Lo primero que ven que es, acuérdense siempre primero observar. ¿Qué pueden observar aquí nada más al ver esos datos aquí? ¿Les parecen bien? ¿Les parecen mal? No sé qué ven. Que el nivel de absorbancia va disminuyendo. ¿Ok? ¿Cómo va disminuyendo? Bueno, de acuerdo a los datos veo que va de mayor a menor. De mayor a menor, pero ¿cómo lo vas leyendo tú? En algunos casos, no en todos. Yo veo más bien que va en aumento, va de 0.027 a 0.474. ¿O cómo ves que van disminuyendo? ¿Cómo lo vas leyendo? No, sí. Ah, sí. O lo leías de acá a acá, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, pero por eso les pregunto. Por eso es importante que participen.
Porque ¿cómo voy a analizar esos datos? Pues se lee así, de ahí abajo, ¿no? Entonces, al aumentar la concentración de estándar, ¿sí? Eso aumenta de 100 hasta 1000. ¿Qué estamos viendo? Que también aumenta la densidad óptica. Se ve. Eso ya, pues desde aquí uno dice, voy bien, parece que va bien. ¿Qué más pueden observar? En los ejemplos 2 y 3, de 100 a 200 varía mucho. Entre 200 y 300, No, en 100 y 200. en 100 y 200. Varían mucho entre ellos, ¿sí? O sea, ¿te refieres, por ejemplo, que pasa de 0.001 a 0.047? Sí, Bien, ¿sí? Ahí como que no se ve quizá tan proporcional, bueno, no, ahí a grosso modo, aunque ahí sí ya estamos limitados, pues nada más así viendo los datos, vamos a tener que hacer otros cálculos para poder visualizar esa parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué les dije de la absorbancia, la densidad óptica? ¿Cuáles son sus valores límites? ¿De 0 a 1? 0 a 1. ¿Eso se cumple aquí? No, va de 0 a punto 474. Bien, entonces sí estamos en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Eso está bien, porque después van a ver, más con las muestras, a veces les da una absorbancia de 1.2 y entonces uno dice, ay, caray, ¿eso qué? No, algo debo de hacer. Con una absorbancia mayor de 1, el equipo les va a dar, ¿eh? No es porque el equipo les da el número que sea correcto. Ustedes saben, pues después de 1 no lo puedo considerar como preciso. Algo debo de hacer. ¿Sí? Estos datos que tienen aquí sí están bien. Profa, pero si, por ejemplo, llega a salir 1 o unas décimas que acompañen el 1, ¿significa que está mal? Significa que no es preciso y que puede estar erróneo su dato. Gracias. Entonces, sí, si quieres que sí está mal. Entonces, lo mejor, si nada más es un dato de 30, aquí tenemos hasta ¿cuántos? Sí, casi 30 datos, ¿no? Si nada más es uno de los 30, acaso quizá lo podrías usar, porque todos los demás están bien, pero depende qué están haciendo. Entonces, si les da una absorbancia más de 1, lo que deben de hacer es que su muestra, lo que significa es que hay demasiada sustancia, entonces el equipo ya da por arriba de 1. Entonces deben de disminuir la concentración de la sustancia que están cuantificando. Es decir, de su muestra que tienen, le van a hacer una dilución, lo que vimos hace rato. Le van a hacer una dilución, es decir, van a adicionar agua destilada en una cierta proporción para que ustedes sepan exactamente cuál es el factor de dilución que aplicaron y van a disminuir la concentración y van a poder otra vez hacer el método, por ejemplo aquí el método de DNS,
miden la absorbancia y ya les va a dar un valor de absorbancia menor, pero que sí es correcto. Por ejemplo, les va a dar 0.6, ya estoy bien. Ese valor sí es preciso. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Qué más vemos aquí? Pues algo que en general siempre están viendo, se hace por triplicado. Es decir, ustedes hicieron lo mismo, hicieron 3 tubos idénticos. Así que si fueran idénticos, yo esperaría ver 3 valores idénticos en D1, DO1, DO2 y DO3. Entonces, ¿por qué no les da igual? Cuando hacen duplicado o triplicado es que hacen lo mismo, pesan lo mismo, diluyen de la misma forma, adicionan el mismo material, hasta la misma pipeta o micropipeta se debe de usar. Entonces, ¿por qué da, no sé, en el de 200, ¿no? Da 0.074, 0.047, 0.061. ¿Por qué creen que da valores tan diferentes? La concentración puede variar un poco, ¿no? Sí, ¿y por qué puede cambiar la concentración? Profesora, pero, o sea, esos 3 valores o muestras que se analizaron, ¿se hicieron al mismo tiempo? Sí. Esos datos son de alumnos del laboratorio de IBI de hace, pues ya casi 2 años. O sea, son datos realmente obtenidos y son datos que cuando hacen el método, así les da, ¿sí? Entonces, ¿por qué si hacen lo mismo en 3 tubos diferentes, la concentración, la absorbancia cambia un poco o mucho, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué creen? Ahora vamos a ver. Pues es lo que se llama precisamente el error experimental. El error experimental se va a sumar varios tipos de errores. Una es el error del mismo experimentador al momento de preparar sus soluciones estándares, ¿no? ¿Está bien? Si se acuerdan, tenemos una solución patrón, aquí pesamos algo, preparamos la solución. Esa solución es la misma para todos los tubos, así que no debería de ser por ahí donde va el error. Pero aquí empieza este tubo de solución estándar, puse 0.1 mililitros. Para esto voy a usar una pipeta o mejor una micropipeta para tener mayor precisión. ¿Sí? La misma micropipeta me va a dar un error, aunque lo haga yo a la perfección. Y además, si no lo hago bien, succiono aire, no le vacío todo lo de la punta de la micropipeta, pues le estoy poniendo tantito más, tantito menos del volumen que yo quiero poner. Lo mismo cuando se pone el agua. Entonces, eso lo hacen 3 veces, pero cualquier cambio en los volúmenes aquí les va a cambiar. ¿Sí? Es decir, en lugar de tener 0.1 gramo por litro, pues van a tener diferentes valores de por sí aquí. ¿Sí?
a esos mismos tubos después pues se sigue todavía adicionando el DNS, todo esto, ¿no? Aquí hay ebullición, puede haber cierta parte que se evapore de agua, si no sean bien sus tubos. Se adiciona otra vez agua. O sea, para que vean todos los pasos donde ya se va metiendo error, aunque sea muy poquito. Sí, hablamos de menos de microlitros, quizá, pero sumándose, pues eso va a dar, porque al final tengo valores diferentes. Eso es el error experimentador. Pero aparte, y el error de la micropipeta, si no está bien calibrada, el error de la balanza, ¿sí? Y al final también el error del mismo espectrofotómetro. Una misma solución, la pueden pasar 3 veces, puede darles el mismo valor de absorbancia o cambiar un poquito. Entonces todos esos errores se suman. ¿Sí está bien? Sí, o sea, por más que uno quiera ser exacto, no siempre va a ser así. No, exacto. Entonces es normal. Pero ahora yo quiero saber, pero si me salió bien o no, hay mucho error experimental o no. Lo que deben de hacer son esos cálculos. Primero van a calcular el valor promedio o la media que les dé cada estándar. El promedio de esos tres. Promedio de esos tres. Y así. Ese valor promedio es el que van a considerar como el valor experimental de la concentración para cada estándar. ¿Sí? Después, uno puede calcular lo que es la desviación estándar. Eso lo pueden hacer en Excel. ¿Sí? Ponen sus datos, ponen sus datos en tabla de Excel y buscan cómo determinar valor promedio, desviación estándar. También pueden determinar la desviación estándar en sus calculadoras. Lo más fácil creo que es en Excel, pero pues. O también hay una fórmula para determinar la desviación estándar, pero está un poco pesada la fórmula, ¿no? La pueden poner como teoría, digamos, información en el reporte, en qué consiste la desviación estándar, ¿no? Bueno, la desviación estándar básicamente representa la diferencia de los datos experimentales respecto al valor promedio. Es decir, más grande es la desviación estándar, más dispersos, más alejados están los valores del valor promedio. Es decir, hay una gran dispersión. Por lo tanto, no hay una buena precisión. Más pequeña la desviación estándar, pues más cercanos están los valores experimentales del valor promedio. ¿Sí? La desviación estándar que van a calcular aquí, su unidad es la misma que la densidad óptica, es decir, aquí no hay unidad. La desviación estándar que determinan con esos datos, pues sigue siendo un valor de absorbancia de densidad óptica, ¿está bien? Por ejemplo, les va a dar aquí valor promedio de 0.010 más o menos 0.001. La desviación estándar es lo que nos indica de cuánto puede ser la variación por arriba, por abajo del valor promedio. Bueno, y después de ese valor de desviación estándar calculan el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación es un porcentaje, así se calcula, aquí está la fórmula, es la desviación estándar que multiplican por 100 y lo dividen por el valor promedio. Es decir, expresa lo mismo, el coeficiente de variación expresa lo mismo si hay mucha dispersión o no en los datos respecto al valor promedio. Expresa lo mismo que la desviación estándar, pero el coeficiente de variación es un porcentaje. Así que nos habla más, ¿no? Nos dice, el coeficiente de variación es de 10%. Entonces dice uno, pues dependiendo del método que usa, dice, está bien, 10% de coeficiente de variación, tengo buena precisión. ¿Sí? Si el coeficiente de variación es de 70%, dice, es muy alto, ¿no? Hay mucha dispersión entre los datos, no hay precisión. Entonces, como es expresado en porcentaje, nos habla mejor. En este caso, para el análisis de los datos y para ese método de DNS, ustedes van a considerar que hasta un coeficiente de variación de 10% está bien, es decir, hay buena precisión. La precisión es adecuada. Con coeficientes de variación mayores que 10%, la precisión ya no es tan buena. Seguramente de los 3 datos, uno se sale, ¿no? Como aquí. Ese es muy elevado comparado con esos 2. Eso va a hacer que el coeficiente de variación en este punto va a ser alto. ¿Sí? Si se fijan aquí, en ese de 400, esos 2 no están tan lejos de uno del otro, pero este sí. Ese es casi la mitad de este. Eso va a dar también un aumento en el coeficiente de variación. Esos 3 están muy cercanos. Ahí vamos a tener un coeficiente de variación bajo. Y así. Entonces, lo que estábamos observando aquí de que pues hasta aquí, donde llego eso, a la capacidad de observación, pues ya estamos calculando, ¿sí? Y ya con números ya podemos interpretar los datos y concluir. ¿Tienen dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo se saca la desviación estándar? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Sí. Eso lo vas a hacer en Excel. Tienen que poner, porque de eso se trata la práctica también, deben de usar Excel otra vez. Ponen esto, concentración del estándar, esas 3 columnas de datos. Seleccionan la primera columna aquí de densidad óptica. Bueno, perdón, aquí. Seleccionan esos 3. Y le ponen en Excel, es para que vayan buscando, pero hay una donde dice insertar función. Y en función les da diferentes opciones. Una es el valor promedio, otra es desviación estándar. Nada más tengan cuidado de que seleccionen nada más los 3 datos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Está bien? ¿O Sí. tienen dudas? Yo sí ya, no tengo dudas. Bien. Entonces ponen esa tabla, ponen un ejemplo de cálculo en su reporte que cómo calcularon el valor promedio, pueden poner las fórmulas, aunque lo hagan en Excel, ustedes pueden poner la fórmula del promedio, de las desviaciones estándar y el coeficiente de variación, que es la que hay aquí. ¿Sí? Bien. ¿Esto se pone en los resultados o en la introducción?
Eso es resultado ya. Eso ya son los resultados, ¿eh? Las definiciones y fórmulas. Ah. Bueno. La tabla, ¿no? Sí, pónganlo junto con la tabla y como la tabla viene en la parte de resultados, me lo ponen como un ejemplo de cálculo. Entonces sí, pónganlo como parte de resultados. Gracias. Sí. Bueno, entonces primero es poner la tabla, ¿no? Le ponen un título, le ponen todo, se presenta la tabla para elaborar la curva de calibración, para medir glucosa por el método de DNS. Hacen sus cálculos, rellenan la tabla. Y después deben de elaborar una gráfica de absorbancia o densidad óptica. Deben de usar los valores promedio contra concentración de glucosa. Es decir, en Y la ordenada es la absorbancia, el valor promedio de la absorbancia de la tabla, y en X es la concentración en glucosa de cada estándar. No olvides poner un título a la gráfica. Obviamente, la curva de calibración tiene que llamarse así, es curva de calibración. La curva de calibración es precisamente esto. Relaciona la respuesta del equipo, en nuestro caso la absorbancia, con la concentración de los estándares. Entonces aquí es curva de calibración para la medición de glucosa por el método de DNS. Ponen leyendas en X, Y, que es cada cosa, y su unidad, si es que tiene. Bien, después de esos datos seleccionan y por regresión lineal en Excel van a seleccionar sus datos y le piden a Excel de añadir una línea de tendencia por regresión lineal. Entonces va a ser, escogen la opción de una recta. Le ponen que sí indique, aparte de eso, la ecuación de esa recta y el coeficiente de determinación, la R cuadrada. Bueno, eso es lo que deben de poner, ¿no? Ahorita vemos con más detalle cada punto. Eso es lo que debe de venir en resultados y discusión. La tabla con un ejemplo de cómo calcularon promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. La gráfica de la figura de la curva de calibración. Debe de venir la línea de tendencia por regresión lineal con su ecuación correspondiente y el coeficiente de determinación, la R cuadrada. Y el tercer punto es analizar y discutir si los resultados experimentales siguieron una tendencia lineal y si el método fue preciso. El primer punto de que si siguieron una tendencia lineal, eso les va a decir el mismo valor de la R cuadrada, del coeficiente de determinación. Más cercano de 1 sea la R cuadrada, mejor es la linealidad del método, es decir, mejor representa una recta la tendencia de los datos experimentales. Es decir, se puede representar la tendencia de los datos experimentales con una recta. Esa es la linealidad, ¿está bien?
Entonces, más alto, más cercano de 1 la R cuadrada, mejor es la linealidad. Y también eso nos indica que, por lo tanto, sí puedo usar una regresión lineal y sí puedo usar ese tipo de ecuación de una recta para relacionar absorbancia con concentración. Bueno, entonces, y luego también dice si el método fue preciso. La precisión lo van a analizar y discutir en base a los valores de coeficientes de variación, considerando que hasta 10% es preciso. ¿Está bien? Sí. Sí, maestra. Entonces van a tener ese tipo de gráfica. Curva de calibración para medir glucosa, en este caso es densidad óptica en Y y en X es la concentración en glucosa en miligramos por litro. Los puntos negros son los datos experimentales. ¿Sí? En Excel los van a seleccionar y le ponen a añadir la línea de tendencia como una recta y les va a poner esa línea como yo la tengo aquí en verde. Por regresión lineal van a determinar una ecuación que relaciona densidad óptica con concentración. Ese es el objetivo de establecer una curva. Ya voy a tener mi muestra donde desconozco su concentración. Puedo aplicar el método de DNS y me va a dar el equipo un valor de densidad óptica. Para yo saber a esta densidad óptica corresponde tal concentración, pues necesito de usar esa curva de calibración y la ecuación asociada. Por ejemplo, tenemos aquí, les va a dar una ecuación de ese tipo, ¿no? De la recta, aquí, Y es densidad óptica, X es la concentración. ¿Sí? Es decir, aquí, ¿cuál es la variable independiente? ¿O cuál es la variable dependiente? Quizás se les haga más fácil. ¿Cuál es la variable dependiente aquí cuando uno hace su curva de calibración? ¿Qué es lo que se mide? Lo dependiente es la densidad óptica. Sí, la dependiente, la variable de respuesta, la variable dependiente es la densidad óptica, es lo que se mide. Y eso cambia en función de la variable independiente. En nuestro caso, ¿qué es la variable independiente? La concentración. Sí, bien, la concentración, la que el experimentador determina, fija y quiere ver pues su impacto, su efecto sobre la variable dependiente. Entonces nosotros preparamos estándares con concentraciones conocidas. La concentración aquí es la variable independiente, ¿sí? Es X, y a cada concentración vemos cuánto nos da la densidad óptica, que en este caso es la variable independiente. Bien, entonces, en ese tipo de ecuación, Y, que está aquí, es lo que se mide, es la variable dependiente, y X es la variable independiente, es la que se fija. Para una curva de calibración, pues es la concentración. A y B, pues aquí ya les va a dar a qué corresponden. A es la pendiente de la recta y B es la ordenada al origen, es decir, cuando X es igual a 0, ¿cuánto me da aquí?
la Y. Sí, eso corresponde, es la B. Bueno, entonces teniendo esa ecuación, ya tienen la relación entre densidad óptica y concentración. ¿Sí? A ver, quiero pasar a otro ejemplo. Esto. Entonces, eso es lo que deben de poner en su reporte. Aquí está un ejemplo. Si la muestra, después tienen una muestra de concentración no conocida, quieren medir la concentración en glucosa en esta muestra, usan el método de DNS. Es lo mismo como se hizo para los estándares, lo mismo igualito, 1 mililitro de muestra más 1 mililitro de DNS, se calienta, se enfría, se pone agua, se mide a 575 nanómetros y nos da un valor de densidad óptica de 0.211. Teniendo ya esta ecuación de la recta, de la curva de calibración, ¿cuánto es la concentración de glucosa en la muestra? ¿Alguien tiene el valor que nos comparta? No importa si se equivocan, lo importante es que lo hagan todos. ¿Cuánto les da? ¿Sí? De la ecuación. Exacto. Aquí está la ecuación. ¿Menos? ¿Por qué te salió menos? A mí me salió uno, pero pues Sí. No, se pasa dividiendo. sí, el 0.04 lo pasas dividiendo y no cambia el signo. Lo que sí va a cambiar es el signo del 0.001. ¿Sí está bien? Ok, bien, hay que equivocarse para después hacer bien las cosas, por favor, todos lo deben de hacer.
A ver, ¿quién más? Abigail, tú estabas ya haciéndolo, ¿no? Tienen su ecuación aquí de la curva de calibración. Ya tenemos la relación entre concentración y densidad óptica. Si la muestra les da una densidad óptica de 0.211, ¿cuánto me da la concentración? A mí me salió 52.75. Sí, 52.5, no sé por qué te da 75, pero da 52.5, es decir, es 0.211, paso menos 0.001 y esto lo divido entre 0.004, ¿está bien? Sí, Bien. Da una concentración de 52.5. Siempre pongan unidad, siempre que son miligramos por litro de glucosa. Eso es lo que tengo de glucosa en mi muestra. Esto es lo que permite hacer la curva de calibración y con mucha precisión. ¿Sí? O bien lo que hicieron ahorita usando la ecuación es lo mismo que si aquí gráficamente pueden hacer, la densidad óptica está por acá, ¿no? Bueno, hay que poner una escala obviamente, pero tengo una densidad óptica de más o menos aquí 0.2, despejo, aquí me da una concentración, ¿sí? Ya sé cuánto tengo en glucosa en la muestra. Obviamente es mejor usar la ecuación porque usa todos los datos, es la línea de tendencia la que mejor ajusta los datos experimentales. Bien. Bueno, eso sí les dije así que no creo que hasta aquí está bien. Eso es lo que deben de reportar ustedes. ¿Está bien aquí para hacer su reporte? sí, solo tengo una duda. Sí. Bueno, usted en el ejemplo ya nos había puesto ¿cómo se llama? Dimensión óptica o algo. Ya no me acuerdo. Densidad óptica. Densidad óptica. Ok, bueno, nos había dado ese resultado ya. Entonces, ¿cómo yo sacaría eso si no tengo la concentración? Porque de acuerdo a la fórmula que nos da, tampoco teníamos la concentración. Ay, no entendí. No van a usar ustedes datos de muestras. Ustedes nada más van a hacer la curva de calibración, es decir, concentración de estándares con densidad óptica. Y todos los datos son estos datos. Aquí está la concentración del estándar, ¿sí? En X, y su Y es es el valor promedio de la densidad óptica. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Todo está claro para hacer su reporte? Pues sí, creo que ahorita no hay dudas. Bueno, cuando puedan, si tienen dudas, me escriben. Muy bien. Pues lo dejamos así para hoy, ¿no? Me envían su reporte y nos vemos en una semana. ¿Sí? Exacto. Esa la van a obtener ustedes cuando van a hacer la regresión lineal.
La pendiente aquí es 0.004. Es el valor de la A. Bueno, unos la llaman M, o sea, dependiendo, pero qué letra le ponen. Pero la pendiente es esta, 0.004 en este ejemplo. ¿Sí está bien? Bien, la pendiente es la inclinación o un número pues, que nos indica qué tan rápido aumenta o no ese valor respecto al otro. Si este valor es mayor, voy a tener mi gráfica así. Si ese valor es menor, voy a tener mi gráfica así. Eso es lo que indica la pendiente, ¿está bien? Sí. Bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, ya para hoy yo creo que fue bastante. Y lean más, ¿no? De lo que no tiene, que todavía tienen duda, es importante, ¿no? Dilución, curva de calibración, estándar, solución madre, todo eso para que tengan esos términos muy claros. ¿Qué es la diferencia entre un estándar y una muestra? ¿Qué es una regresión lineal? Todo eso. Bueno, ya tienen para divertirse. Nos vemos, los dejo porque yo tengo que seguir todavía con... Profesora, si tenemos alguna duda acerca de la calificación del reporte en equipo, ¿se la enviamos por correo? Sí, me escriben el por qué. Gracias. Bien, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Bye, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Recording stopped.